Hoy montaremos un techo con perfiles dentados en esta habitación. Voy a tomar como referentes estas dos paredes, ya que hace un escuadro de 90 grados. Los perfiles dentados los vamos a poner paralelos al lateral más corto de la habitación, ya que el forjado es macizo y puedo taladrar en cualquier lugar. En los dos lados largos de la habitación, para el perímetro usaré canal de 48, para poder encajar dentro los perfiles dentados. Para sujetar el canal usamos tacos plásticos de 5 con tornillos de 4×35. Nos fijamos siempre, a la hora de taladrar, si los tubos de electricidad o fontanería bajan hacia la pared, para no agujerear ninguno. En los lados cortos de la habitación usamos perfil U para luego poder encajar el perfil F47. Hacemos una medida para cortar unas varillas, medimos desde el forjado hasta la línea de láser y le damos 2 centímetros más. Usamos varilla métrica 6 con tacos de latón y tuercas. Los dentados deben ir a una distancia entre sí de unos 95 centímetros. Para el primer dentado medimos 95 centímetros desde la pared. Entre varilla y varilla debe haber una distancia de 90 centímetros. Cortamos el dentado en el centro del diente, para que luego nos coincida poner el perfil F47 a 50 centímetros desde la pared. Usaremos el dentado para marcar, y así hacer que coincida bien la varilla en el agujero, ya que son varillas cortas y no hay margen para luego inclinarlas un poco. Taladramos con una broca de métrica 8. Para apretar las varillas simplemente doblamos un poco la varilla, introducimos la parte del taco en el agujero y giramos. Para saber si está apretando es muy sencillo. Escuchamos el sonido que hace. Luego la enderezamos. Para los siguientes dentados simplemente enganchamos el metro en la varilla colocada y marcamos 95 centímetros. Luego repetimos lo mismo que hicimos con el primero. Drowned in your melancholy floods, or suffocate in your temperamental mud. I'm staying on the shore, I'm keeping myself on the ground. Can I get a rain check on your stormy disposition? 'Cause I'm in no condition brave your weather today. I can see the lightning, but it's what I can't see. It makes me know I'll be safer if I can just flee. Let it pass until the calm comes back. Can I get a rain check? ¿Necesitas hacer un cortinero? Te dejo el enlace en la descripción.
still wouldn't help. You gotta mend yourselves and take care of yourself. Do what you gotta do, and we'll make it through somehow. Ahora colocamos los dentados. Nos aseguramos de colocar la parte donde le cortamos el diente hacia la pared que tomamos como referente. But some days I'm not strong enough to face your undertow. What good am I to you if I am raging too right now? Can I get a rain check on your stormy disposition? 'Cause I'm in no condition to brave your weather today. I can see the lightning, but it's what I can't see. Marcamos de 50 en 50 centímetros la pared para tener una referencia para colocar los perfiles F47. ¡Pause! Hora del bocadillo. Si te ríes, te suscribes. Aprovecho para deciros que en próximos vídeos estaré probando un montón de herramientas específicas para repasar Pladur, de la marca L'Utile Parfait. Si no te quieres perder las demostraciones, ya sabes, dale a la campanita. ¡Seguimos! Los perfiles F47 deben de ir a una distancia entre sí de 50 centímetros. Los iremos colocando uno hacia un lado y otro hacia el otro. Si vas a hacer algún trabajo de Pladur y vas a optar por contratar una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar posibles engaños en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para descargarla. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Para cortar los trozos, arrimamos el perfil a la pared y cortamos 5 milímetros antes de llegar al otro. Para unirlos, usamos trozos sobrantes de perfil F47. Una vez colocados todos los perfiles, nivelamos la estructura. Nos aseguramos de que el perfil F47 quede unos 2 milímetros por encima del láser. Aproximamos las tuercas y apretamos. Podemos fijar el dentado al canal con un tornillo. Para colocar las placas de Pladur, si no tienes la máquina ni ayuda, clavamos unas puntas en la pared para apoyar la placa. Atornillamos a una distancia más o menos de unos 24 centímetros. Aunque aquí la propiedad no puso aislante, yo recomiendo ponerlo siempre. Al final tendrás menos ruidos de la vivienda de arriba y mejor calidad térmica. When we've been walking
Para la siguiente fila de placas cortamos un trozo de 1 metro, para así ir cruzando los cortes de cabeza. Medimos en ambos lados y cortamos la placa. Para ayudarnos a colocar el siguiente panel, atornillamos 2 trozos de perfil para que la placa descanse sobre ellos. En este caso, sacamos la medida del panel hasta la tabica del cortinero. Parece que el metro ha fallado. Para solucionarlo, le sacamos un poco con el cúter y listo. Techo terminado.